Un valle de Alaska al amanecer, montañas nevadas hasta el horizonte, un río de deshielo abriéndose paso entre la roca, un silencio tan absoluto que oyes tu propia respiración, y una inmensidad tan grande, tan vacía de gente y tan llena de todo lo demás, que por primera vez en tu vida te sientes verdaderamente diminuto. Ese es el punto. Alaska es el último gran territorio salvaje de Estados Unidos, y esa belleza intacta no es una postal, es una advertencia, porque aquí, a diferencia de casi cualquier otro sitio del país, tú no estás en lo alto de la cadena alimentaria. Aquí eres, sencillamente, una cosa más de tamaño interesante, en un lugar donde el frío, el mar y los depredadores no negocian con nadie. La gente cree que Alaska se resume en osos, y que basta con evitarlos. Es media verdad. El oso es lo que todos temen, lo que sale en los documentales, lo que imaginas al oír el nombre del estado. Pero Alaska es más grande que Texas, California y Montana juntos, con una fracción de la población, y en toda esa inmensidad el frío mata en silencio. El océano helado esconde cosas que nadie asocia con Alaska, y el animal que de verdad manda más gente al hospital no tiene garras, tiene pezuñas. Hoy contamos los 13 animales más peligrosos de Alaska, ordenados no por su fama, sino por lo que de verdad significan en la última frontera. Y el número 1 va a sorprenderte, porque no es el gigante que estás pensando. Vamos con el número 13. El número 13 es un cazador que casi nadie llega a ver, un fantasma gris de patas enormes que se desplaza sobre la nieve como si flotara. El lince canadiense, perfectamente diseñado para el invierno de Alaska, con unas patas anchas que funcionan como raquetas y le permiten perseguir a su presa favorita, la liebre americana, sobre nieve donde otros se hundirían. Para un ser humano no supone prácticamente ningún peligro, es esquivo, solitario y evita a la gente por completo. Abre esta lista precisamente por eso, para recordarte que la mayor parte de lo que vive en Alaska no quiere tener nada que ver contigo. El problema es la minoría que sí, o la que simplemente es demasiado grande, demasiado territorial o demasiado hambrienta para que tu presencia le importe. Y a partir de aquí, la lista sube. Suscríbete si crees que en Alaska solo hay que temer a los osos. El número 12 es medio animal y medio leyenda, el glotón, el wolverine. Un bicho del tamaño de un perro mediano, con la fama de fiereza más desproporcionada de todo el continente, capaz de espantar a un lobo o incluso a un oso, de una presa recién cazada y de cruzar cordilleras enteras, él solo, por la nieve más profunda. La verdad honesta es que el glotón casi nunca supone un peligro real para una persona. Vive en los rincones más remotos y salvajes de Alaska, y la mayoría de la gente jamás verá uno. Está en la lista no por lo que le hace a los humanos, sino por lo que representa, el espíritu indomable de la última frontera, el recordatorio de que por encima de cierta soledad y cierto frío, existen animales que no le tienen miedo a nada, y que fueron forjados por este lugar para no rendirse jamás. Al glotón se le respeta por lo que es. El número 11 te espera en la costa, tumbado en las rocas, y de lejos parece perezoso e inofensivo. El león marino de Steller, el mayor león marino del mundo, cuyos machos pueden pesar más de 1 tonelada. En tierra parece torpe, en el agua es un depredador ágil y poderoso, y en época de cría se vuelve intensamente territorial. Ha habido casos de leones marinos de Steller que embisten, muerden y hasta arrastran bajo el agua a pescadores, buceadores y personas que se acercaron demasiado a sus colonias o a sus crías. No te caza como alimento, pero un macho territorial de más de 1000 kilos, en su elemento, es un recordatorio de que en Alaska, la costa no es más segura que el bosque, solo distinta, y lo que vive más adentro, en esas aguas heladas, casi nadie lo espera. El número 10 es la sorpresa que casi nadie se cree la primera vez. Sí, Alaska tiene tiburones. En sus aguas frías, vive el tiburón dormilón del Pacífico, un animal enorme y misterioso, que puede alcanzar tamaños comparables a los del gran tiburón blanco, y que se mueve despacio por las profundidades heladas como un fantasma antiguo. Y también el tiburón salmón, más pequeño pero rápido y potente, adaptado a la sangre caliente para cazar en aguas gélidas. Los ataques a personas son rarísimos, y eso hay que decirlo con claridad. Estos tiburones no rondan las playas buscando bañistas, pero la sola idea de que bajo el agua oscura y helada de Alaska, donde nadie imagina un tiburón, se deslicen depredadores de ese tamaño, cambia por completo la sensación de meter la mano en ese mar.
El tiburón dormilón es especialmente inquietante. Vive cientos de metros bajo la superficie, crece despacísimo y puede vivir siglos. Y en su estómago se han encontrado restos de focas e incluso de presas grandes, señal de que caza mucho más de lo que su aspecto lento sugiere. Es un depredador antiquísimo moviéndose en la oscuridad glacial, casi el mismo desde antes de que existiéramos. El agua fría no significa agua vacía, a veces significa agua muy antigua, con cosas dentro que aprendieron a cazar mucho antes que nosotros. El número 9 flota justo bajo la superficie, casi invisible, y es una de las criaturas más asombrosas de esta lista, la medusa melena de león, la medusa más grande del mundo, que encuentra en las aguas frías de Alaska su hogar ideal. Su campana puede superar el tamaño de una persona, y de ella cuelgan cientos de tentáculos, que, en los ejemplares más grandes, pueden extenderse metros y metros por el agua, casi transparentes, imposibles de ver a tiempo. Están cargados de células urticantes que provocan un dolor intenso, marcas como latigazos, y en casos de contacto extenso o en personas sensibles, reacciones serias. Un nadador o un pescador puede estar rodeado de esos hilos invisibles sin saberlo. No te persigue, no te caza, simplemente deriva con la corriente, arrastrando su red de tentáculos por un mar que parecía vacío. Lo más traicionero es que la campana, esa masa gelatinosa y rojiza, puede quedar a metros de distancia de sus propios tentáculos, así que puedes creer que estás lejos del animal y estar, en realidad, justo en medio de su alcance. Y siguen picando incluso cuando un trozo se ha desprendido y flota suelto, o cuando la medusa ha quedado varada en la orilla. Otra vez, lo peligroso de Alaska es lo que no ves, no el monstruo evidente, sino el hilo invisible que ya te rodeaba cuando creías estar solo en el agua. El número 8 recorre casi todo el estado en manadas silenciosas y coordinadas, el lobo gris. Alaska es uno de los últimos lugares de Estados Unidos donde el lobo nunca dejó de reinar, con poblaciones sanas por toda su inmensidad. Y aquí toca ser honesto, porque el lobo carga con siglos de leyenda exagerada. Los ataques a personas son extraordinariamente raros. Pero raro no es nunca. Y existen casos documentados en circunstancias concretas. Lo inquietante del lobo no es la fuerza, es la inteligencia. Caza en grupo, lee a su presa, detecta al débil o al rezagado, y planifica con una paciencia fría. No ataca por pánico, calcula. Y en la soledad de la última frontera, saber que hay manadas moviéndose en silencio por esos bosques y esa tundra, le da a Alaska una dimensión salvaje que el resto del país perdió hace más de un siglo. El número 7 vive en el extremo norte, donde la tierra se convierte en hielo, y no hay un solo árbol hasta el horizonte. El oso polar. Sí, Estados Unidos tiene osos polares, y viven en la costa ártica de Alaska. Es el único gran carnívoro terrestre del país que caza a un ser humano de forma deliberada, como alimento, sin ningún componente defensivo, porque en su mundo blanco y helado, todo lo que se mueve del tamaño correcto es comida. La buena noticia es que el encuentro es rarísimo. Casi nadie vive o pisa ese rincón remoto del planeta. Pero para quienes trabajan en esas costas, el oso polar no es una leyenda ni un símbolo del cambio climático. Es un vecino de media tonelada, silencioso sobre el hielo, contra el que no hay árbol al que subir ni maleza donde esconderse. Es, quizá, el depredador más puro de esta lista. Y aún así, no es el que más daño hace en Alaska. El número 6 parece salido directamente de la edad de hielo, porque en cierto modo lo es. El buey almizclero, un animal lanudo y macizo, con cuernos curvos y una pinta prehistórica. Superviviente de la época de los mamuts, que todavía pastorea la tundra de Alaska. La mayor parte del tiempo es pacífico, pero es sorprendentemente rápido y peligroso cuando se siente amenazado. Cuando una manada percibe peligro, los adultos forman una muralla defensiva con los cuernos hacia afuera, y un macho puede cargar contra lo que considere una amenaza, incluida una persona que se acercó demasiado para una foto, con una fuerza capaz de causar heridas graves. No es un depredador, es un herbívoro de otra era que simplemente no tolera intrusos. Y encarna algo muy de Alaska. Aquí conviven animales que en el resto del mundo solo existen en los libros de historia natural. Ver una manada de bueyes almizcleros en la tundra es como asomarse a una fotografía de hace 10.000 años. Casi desaparecieron por completo y hoy vuelven a pastar en el norte del estado. Esa muralla de cuernos que forman cuando se sienten amenazados es una táctica que les funcionó durante eras contra lobos y osos.
pero que se vuelve peligrosa cuando el intruso es una persona que se acercó a admirarlos sin saber que estaba cruzando la línea. En Alaska, hasta lo hermoso y lo antiguo viene con una advertencia. Mira, asómbrate, pero mantén la distancia. Del 5 al 1 el peligro deja de rugir y empieza a sorprender. Quédate. El número 5 es mucho más común en Alaska que su primo gigante, y por eso te cruzarás con él mucho antes, el oso negro. Vive por casi todo el estado, y ha aprendido, como en todas partes, que los humanos significan comida fácil, basura, campings, cabañas, pescado colgado a secar, así que los encuentros son frecuentes. En la mayoría de los casos, es un animal tímido, que huye si le das espacio, y no dejas comida a la vista, y sus falsas cargas y bufidos son un aviso de que quiere que te alejes. Pero existe una versión rarísima y muy distinta, el oso negro que se comporta como depredador, silencioso, persistente, que no se asusta cuando gritas, y que te sigue con calma porque, para él, la comida eres tú. Es rarísimo, pero es la razón por la que en Alaska se enseña a distinguir un oso ruidoso y nervioso de uno callado y decidido. El ruido es un aviso, el silencio es la amenaza. El número 4 no tiene garras, ni colmillos, ni un veneno que valga, y sin embargo, es capaz de convertir el paraíso salvaje de Alaska en una tortura insoportable, el mosquito. Los veranos de Alaska, con su tundra empapada de deshielo y sus interminables horas de luz, producen enjambres de mosquitos tan densos y tan legendarios que, medio en broma, medio en serio, muchos los llaman el ave del estado. No es solo una molestia. En las peores zonas y los peores días, las nubes de mosquitos son tan espesas que atormentan sin descanso a excursionistas, trabajadores e incluso a la fauna salvaje. Y hay relatos de animales grandes debilitados por la pérdida de sangre y el acoso constante. A eso se suma el papel del mosquito como transmisor de enfermedades. Es el recordatorio más humilde y más implacable de esta lista. En Alaska, lo que puede hacerte la vida imposible no siempre es el gigante del bosque. A veces es una nube diminuta de la que no puedes escapar. El número 3 no es un animal, y por eso es el más subestimado y el más letal de forma silenciosa. Es el propio Alaska, el frío. La exposición, la hipotermia y el agua helada matan aquí a más gente que casi cualquier fiera, y lo hacen sin rugir, sin avisar y sin dejar rastro dramático. El agua de los ríos y del mar de Alaska está tan fría que puede provocar un choque térmico en segundos, incapacitando incluso a nadadores fuertes antes de que puedan reaccionar. Una avería, un tobillo torcido a muchos kilómetros de ayuda, una tormenta que baja de repente, una barca que vuelca en agua glacial. En la inmensidad de la última frontera, la naturaleza misma es un depredador paciente que no necesita dientes. Por eso, quien conoce Alaska nunca subestima el clima, siempre dice a dónde va, y respeta el frío tanto como respetaría a un oso, porque el frío se ha cobrado muchísimas más vidas que todos los osos de este estado juntos. Y lo verdaderamente peligroso es lo engañoso que resulta, no da miedo. Un oso te dispara la adrenalina y te pone alerta. El frío, en cambio, es traicioneramente cómodo al principio, y una de las señales del principio de una hipotermia grave es dejar de sentir frío, incluso sentir calor, justo cuando el cuerpo está al borde. Por eso mata a gente experimentada, a cazadores y pescadores curtidos que conocían el terreno, porque el enemigo no ruge, no carga y no enseña los dientes, solo baja la temperatura, 1 grado tras otro, hasta que ya es tarde. En la última frontera, el depredador más letal es el aire y el agua. El número 2 es el gigante que todos temían, el que probablemente esperabas en el número 1, el oso pardo, el grizzly, incluido el descomunal oso Kodiak, que convierte a Alaska en el hogar de los osos pardos más grandes del planeta. Es pura potencia, un animal que puede pesar varias veces lo que tú, correr más rápido que un caballo en distancias cortas, y girar esa masa con una agilidad imposible para su tamaño. Impone como ninguno, y con toda la razón. Pero aquí está la verdad incómoda que sostiene todo este video. La mayoría de los ataques de oso pardo son defensivos. Una madre con crías, un oso sorprendido de cerca, uno protegiendo una presa. Y con las precauciones correctas, la inmensa mayoría de la gente que comparte territorio con ellos jamás tiene un problema. Le dedicamos películas, pesadillas y titulares. Y mientras tanto, lo que de verdad manda a más gente al hospital en Alaska es un animal que casi nadie teme. Que quede claro, porque importa. El oso pardo merece cada gramo de respeto que le tenemos.
y un encuentro a corta distancia con uno es de las experiencias más aterradoras que existen en la naturaleza. Pero el respeto bien entendido consiste en temer lo correcto, y las estadísticas de Alaska cuentan una historia distinta a la de las películas. El gigante que protagoniza tus pesadillas es, en realidad, uno de los animales de esta lista con menos probabilidades de hacerte daño si haces las cosas bien. El que de verdad debería preocuparte no tiene garras. Tiene pezuñas, come plantas, y probablemente lo has visto en una foto pareciendo de lo más inofensivo. Y llegamos al número 1. Y no es el oso. Después de todo lo que has oído, los osos gigantes, los tiburones, los lobos, el oso polar sobre el hielo, resulta que el animal que hiere y mata a más personas en Alaska, todos los años, es un herbívoro que come plantas. Es el alce. En Alaska, el alce es responsable de más lesiones y muertes humanas que todos los osos del estado juntos, y por un margen amplio. La razón es una combinación perfecta de tamaño, mal carácter estacional y cercanía a las personas. Un alce de Alaska es un animal descomunal, más alto que un caballo y de media tonelada de peso, y no le tiene ningún miedo a la gente ni a las ciudades. Es completamente normal ver alces caminando por las calles y los jardines de Anchorage, la mayor ciudad del estado. Casi siempre son pacíficos. Pero una hembra que protege a su cría, un macho en celo en otoño, o cualquier alce estresado, acosado por perros o hambriento, y hundido en la nieve profunda del invierno, se irrita y ataca sin previo aviso. Baja la cabeza, se le erizan los pelos del lomo, y carga pateando con las patas delanteras, con una fuerza capaz de derribar y pisotear a una persona. No te caza, no te ve como comida, simplemente decidió que te acercaste demasiado, y pesa lo que pesa. Y lo peor es que la gente subestima justo eso. Como el alce parece torpe y come plantas, la gente se le acerca para fotografiarlo con una confianza que jamás tendría con un oso. Se mete entre una hembra y su cría sin darse cuenta, o deja que el perro lo ladre, y entonces media tonelada de músculo se le viene encima en un instante, en un parque de ciudad, en una parada de autobús nevada, en el jardín de casa. No hay spray de osos que valga para esto, porque nadie lo lleva pensando en un alce. Temías al oso durante toda esta lista, mirabas a los árboles y al bosque profundo, y al final, en Alaska, es el alce de la esquina el que te alcanza. Ese es el verdadero rostro del peligro en la última frontera. No es solo el gigante que ruge en el documental. Es el tiburón en el agua helada que nadie esperaba, la medusa gigante que no viste, el frío que no hace ruido, y sobre todo, el alce mansísimo de aspecto que resultó ser lo que más gente lastima. El monstruo más grande y más temido de la lista era, al final, el que menos probabilidades tenía de hacerte daño. Y lo más peligroso casi siempre era lo que no encajaba con la historia que te habías contado. Vuelve por un momento al Valle del Amanecer, al silencio, a la inmensidad nevada, a esa sensación de ser diminuto. Nada de eso era mentira, y Alaska sigue siendo uno de los últimos lugares verdaderamente salvajes y hermosos que le quedan al planeta. Y tampoco era un lugar donde tú mandes. Alaska no es cruel, es, sencillamente, el último rincón de Estados Unidos donde la naturaleza no ha cedido el control, y por eso te obliga a recordar algo que el resto del país olvidó hace mucho, que somos parte de la cadena, no sus dueños. Por eso la gente que vive aquí de verdad no le tiene miedo a Alaska, la respeta. Respeta al oso, respeta el frío, respeta el mar, y sobre todo respeta a ese alce enorme y tranquilo que la mira desde la carretera, porque sabe que es el que de verdad hay que vigilar. Y esa es, quizá, la lección más valiosa de toda esta serie de videos, que el peligro real casi nunca tiene el aspecto que le pusimos en la cabeza. Nos enseñaron a temer al depredador de dientes enormes, al monstruo del cartel, y mientras tanto lo que de verdad nos alcanza, suele ser lo que subestimamos por parecer manso, lento o corriente. Aprender a mirar un lugar de verdad, a temer lo correcto y a respetar lo que de verdad importa, no te vuelve más miedoso. Te vuelve más libre para disfrutarlo, porque por fin lo ves tal como es. Así que dime una cosa antes de irte. De estos 13, ¿cuál no viste venir, que Alaska tuviera tiburones, o que lo más letal de toda la última frontera fuera un alce comiendo hierba junto a la carretera? Déjalo en los comentarios y suscríbete, porque la próxima parada deja atrás el hielo y el silencio y cruza al otro extremo del país, a un paraíso tropical de aguas cálidas, que esconde cosas tan letales como estas.